No te cases por razones equivocadas. Sí, debes orar a Dios que te provea un compañero, pero pídele también que te prepare a ti adecuadamente para el matrimonio. Pídele a Dios que te prepare a ti. Recuerda, mi hermano, mi hermana, que tú no estás buscando primariamente a una persona que te ame. No, tú no estás buscando primariamente a una persona que te haga sentir especial. Lo que tú debes estar buscando es una persona a quien amar, como Cristo te amó a ti. ¿Qué debe hacer una soltera? Una soltera debe orar, que el Señor le provea de un hombre piadoso. Debe prepararse ella misma para ser la ayuda idónea de ese hombre piadoso si Dios se lo provee. Pero, y este es mi tercer consejo a todos los solteros, recuerda que tu identidad no es definida por tu estado civil. Procura casarte, aprovecha la soltería. En lo que Dios te provee, un esposo, una esposa, si Dios quiere hacerlo, aprovecha tu soltería. Hay cosas que tú vas a poder hacer ahora que después no la vas a poder hacer. No la vas a poder hacer. Aprovecha tu soltería. Y no solo para ti, aprovecha tu soltería para servir a otros. Ponte a disposición de los hermanos. Tal vez hay hermanos casados que están locos por un día poder salir solos en una cita romántica y no tiene quien le cuide a los niños. Mi hermano, mi hermana, aquí estoy yo, puedes usarme a mí, yo estoy aquí para servirte. Aprovecha tu soltería para desarrollar cosas tú misma, para servir a otros, para servir en ministerios en la iglesia. Es increíble lo que se puede hacer con uno que está soltero, que después no puede hacer casado. No puede hacer. Entonces, aprovecha tu soltería. Eso quiere decir, queridos solteros, si vemos, ¿verdad?, a Dios tratando con Adán para luego darle a Eva, que el hombre soltero debe ser industrioso. El hombre soltero debe ser industrioso. Y debe tener la ambición santa de prosperar en su vocación. Mis queridos jóvenes solteros, la industriosidad del hombre dirigida piadosamente promueve la gloria de Dios en la tierra. Eso es lo que vimos en Colosenses capítulo 3, que no lo voy a citar otra vez. Así que el soltero cristiano debe huir de la pereza. Eso es uno de las grandes desgracias que puede tener un hombre. El soltero cristiano debe cultivar la disciplina personal que le va a permitir desarrollarse en su vocación. El soltero cristiano debe perseverar, debe desarrollar perseverancia para permanecer en una labor hasta que el trabajo sea hecho y sea hecho bien. El soltero cristiano debe cultivar la diligencia. El soltero cristiano no debe conformarse con la mediocridad. De hecho, en la segunda carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo dice claramente que a una persona en la iglesia que no quiere trabajar, que tampoco coma. Una cosa es que tú hayas perdido tu trabajo y diligentemente estés buscando un trabajo, pero lo que estaba pasando en Tesalónica es que algunos cristianos eran tan espirituales, como vimos en la primera conferencia, que ellos decían, ya Cristo viene, ¿para qué perder el tiempo haciendo un trabajo secular? Y Pablo dice, bien, no hay problema, pero tampoco coman. Porque Dios estableció que el sostén propio y el de tu familia se obtenga a través de un trabajo. A través de un trabajo. Dios te ha asignado una responsabilidad, la administración de una vocación de la que depende tu sostén y el sostén de la familia, si a Dios le place darte una familia. Y si tú eres mediocre, tú no vas a poder hacer eso adecuadamente. En 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8, el Señor dice que el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Wow, esas son palabras duras. Un hombre que no puede proveer para su familia, vuelvo y repito, no porque tenga una enfermedad, no porque no consiga trabajo, sino porque sencillamente no quiere trabajar. O porque el individuo es un trabajador mediocre y lo despiden de todos los trabajos. Nadie lo quiere en el trabajo. Hablando con un joven el otro día le decía, mira,
tú necesitas hacerte indispensable en tu trabajo. O sea, trabaja de tal manera que el jefe no quiera salir de ti porque estamos recortando personal. Bueno, trabaja de tal manera que cuando el jefe piense a quién van a votar, que tú no seas el primero de la lista. Que él no quiera salir de ti. Así que, hermano, por el bien del reino de Dios, por la gloria de Dios aquí en la tierra y por el bien de tu familia, no debes ser un mediocre. Así que, no toda preocupación que manifieste una joven por el futuro de su pretendiente puede ser tomado como una señal de materialismo. O sea, cuando una joven te pregunta, está pretendiendo una joven, dice, ¿y en qué tú trabajas? ¿Y cómo te ven en tu trabajo? Eso no es materialismo, eso es sensatez. ¿Ustedes recuerdan cuando Abraham envió a su siervo a buscarle esposa a Isaac? Lo primero que el siervo de Abraham le dijo al padre de Rebeca fue: mi amo tiene ganados, tiene riquezas, tiene muchas cosas, y todo eso se lo ha dado a su hijo Isaac, que ahora está pretendiendo a la hija tuya. En otras palabras, él tiene con qué. Eso es lo que le está diciendo. Así que eso no es materialismo, eso es sensatez. Jóvenes que están aquí, antes de decirle sí a un hombre, asegúrense, no de que él sea rico. No, yo no estoy diciendo eso. No de que él la va a poner a vivir como una reina, tampoco estoy diciendo eso. Asegúrate de que el individuo sea responsable, que el individuo sea industrioso, que sea trabajador, que no se pase horas jugando videojuegos. No te cases con un hombre así. No te cases con un hombre así. La mujer depende del hombre en muchos sentidos y por lo tanto, antes de dar el sí, tú debes estar segura de que ese individuo realmente puede ser un líder en tu vida. Pero Dios también le dio al hombre no solamente la responsabilidad de administrar un trabajo, sino también la responsabilidad de administrar sus palabras. Y yo sé que esto puede sonar un tanto extraño. Nosotros estamos tan acostumbrados al hecho de que somos capaces de hablar, que fácilmente podemos dar por sentado ese don maravilloso que Dios le ha dado al ser humano. Esa capacidad que tenemos de comunicarnos por medio de palabras es una consecuencia de haber sido hechos a imagen de Dios. Nuestro Dios habla, Él se comunica, Él da a conocer sus pensamientos. Él ha dado al hombre esa misma capacidad, aunque existe una diferencia abismal entre las palabras de Dios y nuestras palabras. Cuando Dios habla, cosas ocurren. Cuando yo hablo, nada pasa. Pero yo puedo dar a conocer lo que yo quiero a través de mis palabras. Dios dice, sea la luz, y viene la luz. Yo digo, sea la luz, y bueno, a menos que enciendan la luz, no va a pasar absolutamente nada. Hay una diferencia entre las palabras de Dios y nuestras palabras, pero Dios le ha dado al hombre esa misma capacidad de poder hablar. El hombre fue creado a imagen de Dios. Fue hecho con la capacidad de comunicarse a través de palabras y de entender palabras. El hombre no aprendió a comunicarse o a pensar a través de un largo proceso evolutivo. Dios lo hizo así desde el principio. Y esa capacidad no solo implica un gran privilegio, sino también una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. En Génesis 2, nosotros encontramos a Adán, todavía soltero. Recuerden, Eva no aparece todavía en el panorama. Y sin embargo, Dios le dice a Adán que haga la primera labor de taxonomía que se hizo a través de la historia. Adán tuvo que ponerle nombre a todos los animales. Y Adán comenzó a través de ponerle nombre, de Génesis capítulo 2, versículo 19, al ponerle nombre a todos los animales, Adán estaba definiendo, estaba dando significado a cada uno de esos animales por medio de sus palabras. Adán poseía un conocimiento penetrante de las cosas que le permitió definirlas con exactitud. Dice Moisés en el versículo 19, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Su trabajo fue hecho con precisión, fue hecho con exactitud por la capacidad que Adán tenía antes de la caída.
Y lo mismo vemos en Génesis 2:23. Dice que cuando Dios sacó de la costilla de Adán a la mujer y la trae al hombre, dijo entonces Adán, y esto debemos leerlo, ¿verdad?, con imaginación. Adán estaba viendo a los animales, el chivo con la chiva, el gato con la gata, el perro con la perra. Todo el mundo tiene su contraparte menos él. Así que cuando de repente Dios saca de Adán una costilla y se la trae a Adán y él ve a Eva, lo primero que él dijo fue ¡wow! Bueno, eso no está en el texto, pero ahí es la parte de la imaginación. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y en el original hebreo este texto está estructurado como si fuera un poema. Adán, cuando abrió su boca para hablar de Eva, lo primero que hizo fue una poesía. Una poesía, le encantó lo que vio. Él estaba realmente fascinado cuando él vio a Eva, pero lo interesante es que Adán le pone nombre también. Ella será llamada varona, ella será llamada Isha en hebreo, porque del Ish o del varón fue tomada. Y noten, queridas jóvenes, que lo primero que hace Eva cuando viene a la existencia no es comenzar a cuestionar los nombres que Adán puso a las cosas. Lo primero que hace Eva es aceptarlo, y eso es importante también. Y luego nosotros vemos que después de la caída, Adán hace exactamente lo mismo. Dice, llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, cuando Dios dice, tú vas a ser la madre de todos los vivientes, a pesar de la maldición de la caída. Ella pudo haberse llamado la madre de todos los murientes. Sin embargo, dice, no, le puso Eva, la madre de todos los vivientes, por cuanto ella era madre de todos los que viven. Dice, será llamada Eva. Pero el punto es que otra vez Adán toma la iniciativa y le pone nombre a su mujer. Así que, hermanos, Dios le dio a Adán la responsabilidad de hacer un uso adecuado de sus palabras para definir las cosas. Pero no solo eso. Esa responsabilidad incluía también la administración de la revelación de Dios. De la revelación de Dios. En Génesis 2:15, Eva todavía no estaba formada. Y dice Moisés, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Eva no estaba ahí. Sin embargo, en Génesis 3, Satanás tienta a Eva, y Eva le dice, yo no puedo comer de ese árbol porque Dios dijo. ¿Qué pasó ahí? Que Adán cumplió su responsabilidad y le enseñó a Eva la palabra de Dios. Así que fue al hombre como soltero a quien Dios le dio este mandato para que lo traspasara a su mujer. Cuando fuera creada, Dios constituyó al hombre como profeta y sacerdote de la creación. El hombre debía administrar la palabra de Dios, debía ejecutar sus leyes, iba a implantar la autoridad de Dios en la creación. ¿Ustedes recuerdan cómo están fraseados los 10 mandamientos? Por ejemplo, en el 4.º mandamiento dice, no harás obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu mujer. O sea, en otras palabras, Dios se está dirigiendo al hombre y le está diciendo, este mandamiento es para todos, pero te lo estoy dirigiendo a ti porque es tu responsabilidad traspasar ese mandamiento a tu familia. Es tu responsabilidad. ¿Qué implica todo eso en la práctica? Otra vez. Bueno, que el hombre soltero debe esforzarse por desarrollar sus conocimientos bíblicos. El hombre soltero debe tratar de conocer las escrituras y debe desarrollar su capacidad de comunicarse, porque a él le fue confiada la administración de la palabra de Dios. Ahora, no quiero que nadie se sienta frustrado aquí. Eso no significa que todo soltero debe ser capaz de predicar en un púlpito
o que debe profundizar en su conocimiento teológico como si fuera un pastor y saber griego y hebreo. No, pero todos los solteros tienen la responsabilidad de poner su intelecto al servicio de Dios hasta donde su capacidad se lo permita. Su entendimiento de las Escrituras debe ser desarrollado. Debe aprender a pensar ordenadamente, debe aprender a comunicarse adecuadamente. ¿Saben por qué? Porque ustedes tendrán la responsabilidad de enseñar a su esposa y a sus hijos. ¿Qué le dice Pablo a las mujeres en 1 Corintios capítulo 14? Dice, la mujer calla en la congregación. Otra vez, el mismo mandamiento de 1 Timoteo. Y si quieren aprender algo, pregúntenle en casa a sus maridos. Pero ¿saben lo triste de esto? Que hay mujeres que no pueden preguntarle nada a sus maridos porque ellas saben más que él. Ellos no son un líder espiritual para ellas, porque de hecho ellas leen más Biblia que él, ellas leen más libros que él. Hermanos varones, eso es triste, eso es una desgracia. Eso es una desgracia. Los hombres deben tomar la iniciativa en este asunto y debemos tratar de entender cada vez mejor la palabra de Dios. Efesios capítulo 5 versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por medio del lavamiento del agua, ¿por la qué? Por la palabra. Nosotros estamos supuestos a ser instrumentos santificantes de nuestras esposas por medio de la palabra. Así que soltero, comienza a prepararte para el matrimonio, para la mujer que Dios te dé. Porque de hecho no solamente tendrás que comunicarle la palabra de Dios a tu esposa, sino también a tus hijos. Escuchen lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 2. 1 Tesalonicenses capítulo 2 dice, vosotros sois testigos, versículo 10, vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Este no era un padre ausente, este es un padre que está allí con sus hijos, tratando las cosas que a sus hijos les inquietan. Hermanos, es terrible, es triste ver la cantidad de hogares donde el esposo no pinta nada con respecto a los hijos. Nada. Es como el hombre que está ahí, el hijo está haciendo tareas y dice, papi, ¿dónde queda Vietnam? Y se preguntan a tu mamá, que ella que lo guarda todo aquí. Él no sabe de nada. Él está allí pintado en la pared. Hermanos, de verdad, eso nos hace reír ahora, pero las mujeres que se casen con ese tipo de hombres van a llorar. Hermanas, de verdad, van a llorar. Van a llorar. Los hombres a veces no hablan. ¿Cómo uno aprende a hablar? ¿Cómo uno aprende a comunicarse? Hablando. Hablando. Se calcula que las mujeres hablan 50,000 palabras al día. Los hombres hablan como 35,000. De ellas, 34,999 lo hablan en el trabajo. Así que cuando ellos llegan a casa, la mujer ha hablado como 5,000 más o menos en el día. La está esperando a él con 45,000 para hablar. Los hombres deben hablar, deben sentarse a hablar con sus mujeres. Ellas quieren que tú te sientes a hablar con ellos. Una vez hablé con un hermano de nuestra iglesia, la esposa vino donde mí y me dijo, pastor, yo estoy desesperada. Mi esposo es un buen hombre, pero no habla. No habla. Yo llamé al marido, le dije, mira mi hermano, de verdad, con todo amor, quiero decirte esto, tu esposa quiere que tú converses con ella, quiere que tú te comuniques con ella. Ahora te voy a dar un truco. Este hermano estaba trabajando como a 1 hora de la capital en un trabajo en el interior. Yo le dije, cuando tú sales de tu trabajo todos los días, tienes 1 hora para pensar qué tú le vas a decir a tu mujer cuando llegues a tu casa. Porque la verdad es que a un hombre que no le salen las palabras naturalmente, cuando esté delante de la mujer no le va a salir nada. Tiene que pensarlo de antemano. Yo sé que eso suena como muy mecánico, muy frío, pero es mejor que no hablar.
piensa de antemano, le voy a contar esto, le voy a contar esto, le voy a contar esto, y le voy a abrir mi corazón diciéndole esto, esto y lo otro, porque la buena comunicación no es solamente hablar. Hay gente que habla mucho y comunica poco. La buena comunicación es otra cosa. Alguien decía que la buena comunicación tiene 5 niveles. El primer nivel es el más simple de todos, es cuando tú te encuentras con una persona y le dices, ¿y qué? Aquí están hablando, no dicen nada, es bien, bien superficial. De hecho, la gente a veces te le dice, ¿y cómo tú estás? Y que no se te ocurra decir, ay, qué bueno que me preguntaste, déjame contarte, porque él no quiere saber cómo tú estás. Eso es simplemente una frase de introducción para no decir nada. Ese es el nivel más elemental. El otro nivel es el que yo le llamo el noticiero. Hay personas que se reúnen a darse noticias. Y hay esposos que se comunican a ese nivel. Ellos comparten noticias. ¿Cómo te fue hoy? Me encontré con un cliente. ¿Y qué pasó? No cogió no pude resolver nada con él. Una noticia. Ella le dice, bueno, yo también iba a hacer algo en la casa, pero no pude porque el carro se dañó y no pude llevar a los niños a la escuela. Otra noticia. Pero eso tampoco es comunicación, eso es un noticiero. El otro nivel de comunicación es el que yo llamo entrar por la puerta de atrás, y eso lo usan sobre todo las mujeres. Las mujeres son las que más usan ese tipo de comunicación, que es cuando una mujer quiere, por ejemplo, que su esposo le compre un mueble nuevo. Y le dice, wow, mi amor, si tú vieras el mueble que fulano le compró a su esposa. Y a un precio increíble, a 12 cuotas. Pero lo que ella quiere decirle es, yo quiero que me compres un mueble nuevo para la sala. El cuarto nivel es el más peligroso porque parece el mejor, pero todavía no ha llegado a donde debe llegar. Es cuando una mujer le puede decir a su marido, mi amor, yo quiero que vayamos ahorrando porque de verdad quiero cambiar los muebles de la sala. Ella no está entrando por la puerta de atrás, le está diciendo directamente lo que ella quiere. Ahora, ¿qué les parece si esta mujer le dijera a su esposo, mi amor, yo quiero que hagamos un esfuerzo y cambiemos los muebles de la sala? Porque el otro día cuando mi mamá vino a visitarnos, yo me sentí avergonzada cuando ella se sentó en ese mueble y casi llega al piso. ¿Cuál es la diferencia? Que ella ya no está simplemente comunicando un deseo, ella está abriendo su corazón. Y es lo mismo cuando un hombre llega y le dice a su esposa, oye, ¿te acuerdas que te había pedido que orara por esa cuenta de este cliente que era tan importante? Perdimos esa cuenta y yo me siento horriblemente mal porque yo no fui todo lo diligente que yo pude haber sido para conseguir ese cliente. Eso es abrir el corazón. Hombres, aprendan a abrir sus corazones, aprendan a hablar, porque Dios cuando creó a Adán y lo puso en el huerto del Edén, lo mandó que hablara y le dio una responsabilidad, la responsabilidad de administrar palabras. En tercer lugar, Dios le encargó a Adán la responsabilidad del gobierno de su hogar. Dios le encargó a Adán la responsabilidad del gobierno de su hogar. El gobierno doméstico ha sido puesto sobre los hombros de los hombres. La responsabilidad del hombre es ser cabeza de la familia. Como soltero, Adán fue preparado por Dios para ejercer ese liderazgo en la creación y en el hogar. Tan pronto la mujer fue creada, como vimos, es el hombre que la define. Es el hombre quien la nombra, aún después de la caída. Y de hecho, cuando Adán y Eva pecaron, ¿a quién fue el primero que Dios llamó a cuentas? Fue Adán. Porque independientemente de que el diablo tentara a Eva, el responsable de esa caída fue Adán. En la Biblia de las Américas se ve más claro que en la Biblia de Reina Valera, pero dice que cuando Eva tomó del fruto, Adán estaba al lado de ella. Adán debió haber ejercido su autoridad en ese momento y no lo hizo. De hecho, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de ir a Roma hace poco y fuimos a la Capilla Sixtina. Yo nunca me había dado cuenta de ese detalle, a pesar de que había visto los frescos de la Capilla Sixtina en libros, pero cuando Miguel Ángel pinta la caída, se ve a Eva tomando del fruto y a Adán bajando la rama. Búsquenlo en internet. Él fue responsable. A mí me sorprendió de verdad cómo Miguel Ángel pudo captar ese detalle en las escrituras, pero los dos fueron responsables de la caída. Sin embargo, Dios llama a Adán
a pedirle cuentas. Y de hecho, lo primero que le dice es: por cuanto oíste la voz de tu mujer. Tú no debiste haber hecho eso. Tú debiste haber ejercido tu liderazgo. Así que, hermanas, no fue después de la caída, por causa del pecado, que el hombre fue constituido como cabeza de la mujer. Esa no es una anomalía introducida en el mundo como parte del pecado o como causa del castigo de Eva. No, eso fue así desde el principio. Así fue como Dios lo diseñó. Y no olviden que después que Dios terminó su creación, dice que Él vio todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Así que no hay nada pecaminoso en ese orden divino, no hay nada inadecuado, nada que sea degradante para la mujer o excesivamente pesado para el hombre. Ahora, debo hacer una aclaración aquí. Varones, eso no significa que la mujer debe ser anulada en el matrimonio o que sus puntos de vista no deben ser escuchados. Porque de hecho Eva fue dada a Adán como ayuda idónea. Algunos varones parecen sentirse amenazados cuando una mujer da su opinión, como si el mero hecho de expresar lo que piensan fuera un ataque directo contra su autoridad o contra o una falta de sumisión. Pero eso no es así. Aún en el caso de las esposas, su sumisión no debe llevarlas a un estado de conformismo tal que ella no exprese, aunque lo haga en una forma adecuada, sus desacuerdos con su marido. Eso es parte, mis hermanas, de ser ayuda idónea. Eso es parte de ser ayuda idónea. Una de las características de la mujer virtuosa en Proverbios 31, dice el versículo 26, es que ella abre su boca con sabiduría. Pero el concepto que algunos hombres tienen de la mujer virtuosa es que no abre la boca. Eso no es lo que la Biblia dice. ¿Ustedes recuerdan cuando Abigail frenó a David de cometer una locura, una matanza en la hacienda de Nabal, su esposo? Él no se molestó con Abigail, todo lo contrario. Él le dijo: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontraras. David decía: Dios fue que te envió a ti para que tú me frenaras a mí, a una mujer. Y está hablando aquel que había sido ya designado como rey de Israel. Sin embargo, David le dice a Abigail: bendito sea Jehová y bendito sea tu razonamiento. Un hombre que se siente amenazado por la opinión de una mujer probablemente está evidenciando que posee un liderazgo débil que puede tambalearse fácilmente. Es un hombre inseguro. Así que, jóvenes, solteros, lo primero que hizo Dios con Adán fue prepararlo para el matrimonio. Le dio un trabajo, le dio palabras que él tenía que administrar y lo colocó como cabeza del hogar. Pero nosotros vemos en Génesis capítulo 2 que Dios le proveyó a Adán una ayuda idónea para que lo complementara en la labor que se le había encomendado. Eva fue encomendada a Adán como una ayuda idónea. Dice el versículo 18: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jóvenes, noten esto: el pecado no había entrado en el mundo. El mundo todavía era perfecto. Adán tenía una comunión con Dios perfecta. Y Dios dice en este pasaje: no es bueno que el hombre esté solo. No es así como se supone que deben ser las cosas. No es bueno que el hombre esté solo. Y Dios le da a Eva. Y Dios le da a Eva para varias cosas. Dos voy a mencionar antes de la caída, una para después de la caída. ¿Por qué Dios creó el matrimonio? Bueno, en primer lugar, Dios creó el matrimonio para que el hombre no estuviera solo, punto. Dios creó el matrimonio porque nosotros necesitamos esa compañía. Hay algo que ocurre cuando un hombre y una mujer pueden abrirse el corazón mutuamente, cuando pueden ser transparentes el uno con el otro. Yo no sé qué es lo que tiene eso, pero yo sé que cuando yo me siento mal, aún físicamente, y puedo decírselo a mi esposa, ella no me va a curar porque yo se lo diga.
Pero hay algo que ocurre cuando yo puedo decirle, no me siento bien, me siento mal, yo necesito que tú estés al lado mío. Es para eso que Dios creó el matrimonio, para que nosotros podamos tener ese sentido de compañía. En segundo lugar, obviamente Dios creó el matrimonio para que pudiéramos procrear. Dios creó el matrimonio para que pudiéramos procrear. Es su voluntad que los niños nazcan en el contexto de una relación que no es una unión libre, es una relación de compromiso. Hay un pacto matrimonial que une a ese hombre con esa mujer y el niño debe crecer, debe desarrollarse en ese ambiente de seguridad, en el amor de su papá y de su mamá. Hay una tercera razón que Pablo da en 1 Corintios capítulo 7 y ya tiene que ver con la caída, y es el hecho de que Pablo dice claramente, si tú no tienes el don de continencia, cásate. Cásate. Y de paso, yo no sé quién fue que se inventó que el cristianismo trata el sexo como un tabú. Yo no sé qué libro fue que leyó esa persona, pero no fue la Biblia. Porque la Biblia habla de ese tema muy claramente, muy claramente. Yo no veo ningún tabú en la Biblia con respecto a ese punto. Y Pablo dice claramente a los hermanos en Corinto, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y más adelante vamos a ver que la razón por la que Pablo dice eso es porque los corintios iban a sufrir una fuerte persecución. Y Pablo dice, si sufrir esa persecución como soltero va a ser un problema, como casado va a ser peor. O sea que no es que Pablo está aquí anulando lo que la Biblia dice acerca del matrimonio, porque el mismo Pablo dice que prohibir el matrimonio es doctrina de demonios. ¿Qué sigue diciendo Pablo? Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Lo que me llama la atención de este pasaje es que Pablo no está aquí asumiendo que el único que está interesado en el sexo es el hombre. Porque él dice aquí, por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Y por causa de las fornicaciones, cada una tenga su propio marido. Y luego sigue diciendo, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. El marido, Pablo trata primero al marido, cumpla con la mujer el deber conyugal. No es la pobre que se está escondiendo debajo de la cama, no. Y así mismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. O sea, la opción que Pablo da es muy simple: abstinencia o matrimonio. No hay un punto medio. Es abstinencia o matrimonio. Ahora, el punto donde quiero llegar aquí es que Dios creó a Eva para darle ese deleite a Adán. Y después de la caída, para hacer una protección para Adán. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Para que no os tiente Satanás. Es una protección para los solteros. Así que Dios creó a Eva para que juntos pudieran formar esa unión que iba a ser beneficiosa y deleitosa para los dos. En tercer lugar, lo tercero que aprendemos en Génesis 1, 2 y 3 es que la relación matrimonial fue diseñada no para sustituir nuestra relación con Dios, sino para que esa relación se desarrollara y fortaleciera en comunión con Él. Y este punto es muy importante. El matrimonio no fue diseñado para sustituir nuestra relación con Dios, sino para que el hombre y la mujer pudieran desarrollar esa relación en comunión con Dios. ¿Qué pasó con el matrimonio de Adán y Eva cuando ambos perdieron su comunión con Dios? Cuando la relación con Dios se deterioró, ¿qué sucedió? Génesis capítulo 3, versículo 8.
Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y dijo Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Cómo le había llamado Adán a Eva cuando la vio por primera vez? Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Pero tan pronto entra el pecado, dice, la mujer. Inmediatamente hubo una separación emocional entre Adán y Eva. Ya Adán no la veía como hueso de sus huesos y carne de su carne. La comenzó a ver como un problema. La mujer que tú me diste por compañera. Yo estaba muy bien en el huerto. Yo no sé para qué tú me diste esa bendita mujer. Fuiste tú el que me la diste. Yo no te la pedí. Ahora resulta que Eva era la culpable de la caída. Mis hermanos, esto es lo que pasa cuando una pareja de matrimonio comienza a descuidar su relación con Dios. Tarde o temprano la relación entre ellos va a sufrir, porque nosotros somos egoístas y somos orgullosos por naturaleza. Y lo único que puede ayudarnos a subyugar ese orgullo y ese egoísmo en el matrimonio es una relación piadosa con Dios. Es lo único. Mientras la relación con el Señor esté bien, la relación con tu esposa va a estar bien. Pero cuando esa relación se deteriore, créeme, todas tus relaciones se van a deteriorar. Y sobre todo con la familia. De hecho, en este mundo caído, debo decir eso, no todo el mundo va a poder encontrar un compañero o una compañera. Y eso es así, hermanos, lamentablemente. Pero eso no debe ser motivo para que tú te veas a ti mismo o a ti misma como ciudadano de segunda categoría en el reino de Dios, ni para que te tomes lástima a ti misma o a ti mismo. Porque tu relación con Dios siempre debe estar primero. Y esa es una relación que tú nunca vas a perder. Entonces, hay personas que le van a orar al Señor. Señor, ayúdame a casarme, provéeme un compañero, provéeme una compañera. ¿Y qué pasa si eso no sucede? Bueno, ahí Pablo habla de ventajas de la soltería en 1 Corintios capítulo 7. Los solteros en la iglesia no son ciudadanos de segunda categoría, siempre y cuando mantengan su relación con Dios como primero. Joven soltero, no veas el matrimonio como un salvador. No veas tu matrimonio como un salvador. El salvador es Dios. Y lo que tú realmente necesitas es a Dios. Ahora, claro, sería genial y sería muy bueno que Dios te proveyera un compañero o una compañera. Pero cuando Dios te la provea, recuerda que tu relación con Dios siempre debe ir primero. No idolatres a tu esposo o a tu esposa. Nunca hagas eso. Nunca hagas eso. Una de las cosas que Gloria y yo orábamos por nuestras hijas cuando ellas eran solteras, las dos ahora están casadas, pero nosotros le orábamos al Señor expresamente: Señor, dale a nuestras hijas hombres que te amen a ti más que a ellas. Para nosotros era importante que Dios le proveyera a nuestras hijas hombres que los amaran a Él más que a ellas. Y por último, la relación matrimonial. Aprendemos de ese pasaje en Génesis 2 que la relación matrimonial está llamada a ser una representación del Evangelio. La relación matrimonial está llamada a ser una representación del Evangelio. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú te quieres casar? No. Sí, te quieres. Qué bueno. Sé honesto, sé honesta. ¿Te quieres casar? ¿Para qué te quieres casar? Porque si tú te quieres casar para ser feliz, vas a ser un desgraciado. Eso es paradójico, pero es así. Si tú te estás casando para ser feliz, tú vas a ser desgraciado y vas a ser desgraciada. Y por favor, no piensen, ay, el pobre pastor debe tener un matrimonio horrible. No. Yo he sido muy feliz en mi matrimonio,
Yo doy gracias al Señor por la esposa que Dios me dio. Este próximo 20 de noviembre cumplimos 35 años de casados. Gracias. Pero lo cierto es que tanto Gloria como yo estamos convencidos de una cosa. Lo que hace que nuestro matrimonio funcione no es que yo haga de ella el objeto de mi felicidad o ella haga de mí el objeto de su felicidad. El objeto de nuestra felicidad es Dios. Es Dios, no somos los dos. Uno no se casa para ser feliz. La felicidad en el matrimonio es una consecuencia de cumplir el propósito del matrimonio. Entonces, ¿cuál es el propósito del matrimonio? Bueno, vamos a verlo en el texto. Dice otra vez, versículo 22, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer, la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios toma a un hombre y a una mujer y los convierte, los funde en uno solo. Ahora vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. No olviden ese texto de Génesis 2. Escuchen cómo Pablo explica este texto. Luego, una vez más, versículo 28. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. De paso, solteras y hermanas en general que están aquí, a veces las mujeres piensan, wow, a nosotros nos tocó la parte más pesada, porque nos tocó el ser sumisas y estar sujetas a nuestros maridos. Déjenme decirles que tanto el hombre como la mujer representan a Cristo en el matrimonio. Nosotros representamos a Cristo como cabeza de la iglesia. La mujer representa a Cristo como aquel que voluntariamente decidió someterse al Padre. Dios nunca le dice al hombre en la Biblia que someta a su mujer. Esa no es nuestra responsabilidad. Dios nunca le manda al hombre que someta a su mujer. Dios le manda a la mujer a que se someta voluntariamente al hombre. Lo que Dios le manda al hombre es que la ame como Cristo amó a la iglesia. La pregunta es, ¿cuál de esas dos cosas es más demandante? ¿Que la mujer se someta al marido o que el marido ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia? Sabiendo que Cristo murió por ella. Entonces dice Pablo, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Uy, esto sí es duro, porque Pablo está diciendo, Cristo decidió casarse con una mujer horrible y ahora Él la está embelleciendo. Él se está encargando de embellecer a su esposa. Él se la va a presentar a sí mismo como una mujer hermosa. Y claro, lo que esto significa, solteros, no es que tú debas buscar la mujer que menos te guste y casarte con ella. Esa no es la aplicación del texto. Uno debe escoger a una mujer que esté dentro del rango de lo que es agradable a tus ojos. No te cases por los ojos, pero sí que sea agradable a tus ojos. Cuando Dios le quitó su esposa a Ezequiel, Dios le dijo, te voy a quitar el deleite de tus ojos. Para Ezequiel era un deleite ver a su mujer, el deleite de tus ojos. Pero en Proverbios capítulo 11, versículo 22, dice claramente, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa apartada de razón. Y eso lo dijo el Espíritu Santo. Así que si te casas con la mujer por el zarcillo, créeme, ella va a envejecer, se va a arrugar por más cremas que use. Así que tú te vas a quedar con el cerdo y perderás al zarcillo. Así que no te cases por esa razón, no te cases comiendo por los ojos, pero que sea agradable a tus ojos. Nadie se puede levantar por la mañana y hacer un sunto todos los días. Debe ser alguien que te guste. Para los gustos se hicieron los colores, Dios le da diferente. Gracias al Señor, ¿verdad? Porque si no, algunos de nosotros estaríamos fritos. Pero Dios hizo gustos diferentes para que podamos alegrarnos el uno con el otro. Ahora, ¿qué dice Pablo? Dice así también. Los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Eso no significa
Eso no significa que el marido debe amar a su mujer como ama su cuerpo. No, ese como allí es comparativo. Lo que Pablo está diciendo es, no es comparativo, es explicativo, es un como explicativo. Pablo está diciendo, así también los maridos deben amar a sus mujeres porque ellas son su cuerpo. Ellas son su cuerpo. Como ellas son su cuerpo y nadie aborreció jamás a su propia carne, dice, el que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de sus cuerpos, de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Qué texto es ese? Génesis 2:24. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Pablo viene explicando todo eso de la unión del hombre con la mujer para llevarnos a este punto. Dios sabía de antemano que iba a haber una caída. Dios sabía de antemano que Él iba a enviar un redentor y que iba a haber una iglesia que iba a ser una con su Salvador. Y ahora Pablo está diciendo en Efesios capítulo 5, Dios diseñó el matrimonio para que el hombre y la mujer intencionalmente representen en su relación la relación de Cristo con la iglesia. El matrimonio está supuesto a ser una parábola viviente del evangelio. Jóvenes, cuando ustedes se casen, se van a casar con una pecadora, por más cristiana que sea. Y solteras, cuando ustedes se casen, si el Señor les concede casarse, se van a casar con un pecador. Y van a tener que aplicarse el mensaje del evangelio el uno al otro constantemente, porque por más que se amen, van a haber malos entendidos. Por más que se amen, va a haber momentos donde uno va a herir al otro, donde uno va a pecar contra el otro. Y es en esos momentos cuando nosotros podemos representar libremente el evangelio a través del perdón, a través de la misericordia, a través de la compasión. Es para eso que existe el matrimonio. Ese es el propósito del matrimonio. Así que, jóvenes, ustedes se quieren casar, una de las cosas que deben hacer es apreciar el evangelio de Cristo, porque eso es lo que ustedes van a representar cuando se casen. Es para eso que se están casando primariamente. Si hacen eso, van a ser felices en su relación, pero no se casen para ser felices. No se casen para ser felices. Tu esposa o tu esposo no te puede dar lo que solo Cristo puede dar. Nadie puede satisfacer como solo Cristo puede satisfacer. Nadie en el mundo. Solo Cristo. 3 consejos finales. A la luz de lo que hemos visto hoy, en primer lugar, recuerda que tu identidad no es definida por tu estado civil, sino por tu relación con Jesús. ¿Estás soltero y no ves a nadie a la vista? Tú no eres por eso una ciudadana o un ciudadano de segunda categoría en el reino de Dios. Pablo era soltero y Pablo estaba satisfecho en Cristo. Pablo estaba satisfecho en Cristo. Dice Pablo que nosotros estamos unidos a Él, en quien habita la plenitud de la deidad. Así que, joven, recuerda esto: tu identidad no se define por tu estado civil. Mi identidad primaria no es casado, o soltero, o divorciado, o viudo. No, mi identidad primaria es cristiano. Esa es tu identidad primaria, cristiano, cristiana. En segundo lugar, debemos procurar casarnos. Debemos procurar casarnos. Eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 7. Y eso significa algo para el hombre y significa algo diferente para la mujer. ¿Qué significa esto para el hombre? Busca una esposa. Busca una esposa. No te pongas a orar y no hagas otra cosa que orar, porque te vas a quedar solo. Tú tienes que ser activo buscando una esposa. Una vez llamé a un hermano de nuestra iglesia, ya estaba un poquito avanzadito de edad, y le dije: mira, mi hermano, ¿tú te quieres casar? Sí, yo necesito casarme. Ok, mira, de verdad, no esperes oír violines y campanas cuando te pase la chica adecuada por al lado.
Piensa ahora mismo, así fríamente en la iglesia, el nombre de 5 hermanas que por su edad, porque son agradables a tus ojos, por sus intereses, pudieran ser una opción para ti, y comienza a tratarlas a todas igual, para que nadie se confunda. Y tú vas a ver que vas a descubrir en ese accionar cuál es la escogida. Ahí está con 3 hijos, felizmente casado hace ya como yo no sé cuántos años, pero tiene muchos años de casado. Capítulo 10, versículos 1 al 12. Levantándose de allí, es decir, de la ciudad de Capernaum, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él, y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Y se le acercaron algunos fariseos, y para ponerle a prueba le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Y ellos respondiendo él les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Pero Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y hembra. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Y ya en la casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre esto, y él les dijo: cualquiera que se divorcie de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella, y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. En el día de hoy estamos retomando nuestra serie expositiva en el Evangelio de Marcos, y providencialmente me toca reiniciar con un pasaje bastante difícil. No porque sea complicado en sí mismo, sino por la carga emocional que conlleva hablar acerca del divorcio. Seguramente todos aquí, de una forma u otra, han sido impactados con un divorcio. Todos aquí. Alguien cercano que ha pasado por la amarga experiencia de un divorcio, un amigo, un familiar. Otros han sido directamente afectados por el divorcio de sus padres o por la destrucción de sus propios matrimonios. Mis hermanos, este es un tema sensible que debe ser expuesto con empatía y con un corazón pastoral. Y de verdad, créanme que esa ha sido mi oración en todos estos días. El Señor sabe que no es mi intención en esta mañana remover heridas que en algunos casos están muy frescas, o traer a la memoria de ninguno de ustedes recuerdos amargos de situaciones que marcaron sus vidas hasta el día de hoy. Pero este es un tema que no podemos pasar por alto, no solo porque se encuentra en la Biblia y nosotros debemos predicar todo el consejo de Dios, sino también por la relevancia que este asunto tiene para todos nosotros, independientemente de cuál sea nuestro estado civil. Hermanos, el divorcio era un serio problema en los días del Señor, eso lo vamos a ver en un momento, pero en esta época ha llegado a ser una epidemia. En la década del 2005 al 2014, en República Dominicana, se registraron 176.561 divorcios. Estamos hablando de un promedio de más de 17,000 divorcios al año. Miles y miles de personas fueron afectadas, directa o indirectamente, por cada uno de esos divorcios. Los hijos, los padres de ambas partes, amigos cercanos, amigos mutuos. Si a eso le añadimos la cantidad de matrimonios que no se han divorciado legalmente, pero que viven
dentro de la misma casa y bajo el mismo techo, como si estuvieran divorciados, estamos hablando de una crisis de enormes proporciones. Y es una crisis que no parece que vaya a mejorar en el futuro por la forma tan ligera como muchos toman hoy el voto matrimonial. Una conocida actriz de televisión norteamericana, que para colmo profesa ser cristiana, dijo lo siguiente después de haberse divorciado de su esposo para poder dedicarse más de lleno a su carrera. Ella dice: yo soy más feliz ahora que lo que era antes del divorcio, porque ahora soy yo misma tomando mis propias decisiones. Y más adelante añadió: mi esposo y yo ahora somos más felices siendo amigos divorciados que siendo enemigos casados. Eso suena bastante lógico, ¿verdad? Parece razonable pensar que es mucho mejor tener un amigo con el que una vez estuviste casado que tener a un enemigo en tu misma casa. Eso parece razonable. Pero hermanos, ¿qué enseña la palabra de Dios con respecto a esto? ¿Es el matrimonio una relación que podemos tratar con tanta ligereza, que podemos dar por terminado a conveniencia? Esa es la pregunta que yo quisiera responder en esta mañana a la luz de este pasaje del Evangelio de Marcos, que gira en torno, a una pregunta que hicieron los fariseos. Ellos estaban interesados en hablar acerca del divorcio, pero como veremos en un momento, Jesús estaba interesado en hablar acerca del matrimonio. Ellos querían saber acerca del divorcio. Jesús quería que todos nosotros supiéramos algo acerca del matrimonio. Dice en el capítulo 10, versículo 1, una vez más: levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él, y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. En este versículo estamos entrando en el último tramo del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. El Señor ha salido definitivamente de la región de Galilea, al norte de Palestina, y se dirige hacia la región de Judea, al otro lado del Jordán, es decir, hacia una región, un lugar llamado Perea. Ahora, ¿por qué ese dato es importante? Bueno, ese dato es importante porque esa región estaba gobernada por Herodes Antipas. Y si ustedes recuerdan, Herodes Antipas le había quitado la mujer a su hermano Felipe y se había casado con ella, y luego mató a Juan el Bautista porque había denunciado su divorcio ilegítimo. Y era en ese lugar donde se encontraba Jesús cuando los fariseos vinieron con esta pregunta inocente. Una gran multitud se congrega a su alrededor. El Señor comienza a enseñarles la palabra, y entonces aparecen los fariseos y deciden ponerle al Señor una emboscada, preguntándole sobre un tema sumamente controversial y sumamente peligroso en esa región particular de la tierra de Palestina: la legitimidad del divorcio. Versículo 2: y se le acercaron algunos fariseos, y para ponerle a prueba le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. En Mateo 19:3, que es el pasaje paralelo, nosotros encontramos la misma pregunta, pero en términos más concretos: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier causa? Noten, mis hermanos, y esto es importante, que ellos están presuponiendo que el divorcio está permitido. La pregunta no es si era lícito el divorcio, la pregunta es si era lícito hacerlo por cualquier causa, hacerlo por cualquier motivo. Y el trasfondo de esta pregunta es la correcta interpretación de lo que decía la ley de Moisés en Deuteronomio 24. Los israelitas habían estado inmersos en la cultura egipcia por más de 400 años, donde fueron esclavos, y habían absorbido muchas de sus costumbres paganas, incluyendo una visión muy ligera acerca del matrimonio.
Tal parece que el divorcio era muy común entre los israelitas en ese tiempo, pero en vez de prohibir el divorcio, lo que hace el Señor es regularlo, introduciendo una limitante en un caso particular. Yo voy a leerles Deuteronomio 24, no tienen que buscarlo, pero en los versículos 1 al 4, esto es lo que dice la palabra de Dios. Cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable por haber encontrado algo reprochable en ella, y le escribe certificado de divorcio y lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. De paso, hermanos, Dios no habla por hablar. Si Dios tuvo que regular en ese caso, es porque eso estaba sucediendo muy a menudo. Los hombres estaban divorciándose de sus mujeres por cualquier cosa. Ellas se iban y se casaban con otra persona, y dice ahora el Señor: si el segundo marido también la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, y aquí está la ley: al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido menospreciada, pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Es a ese pasaje que están aludiendo los fariseos en Marcos capítulo 10. Ahora, este pasaje no promueve el divorcio. De hecho, este pasaje ni siquiera nos da un juicio de valor sobre cómo deberíamos ver el divorcio. Simplemente regula este caso particular. Si una persona se divorciaba de su mujer por haber hallado en ella algo reprochable, y esta mujer se casaba con otro hombre, si se daba el caso de que ese otro hombre también se divorciara o muriera, su primer marido no podía volver a casarse con ella bajo ninguna circunstancia. Y básicamente lo que Dios está diciendo aquí es: la mujer no es un juguete que tú puedes desechar cuando tú quieras y volverla a tomar cuando tú quieras. Piénsalo bien antes de poner en su mano una carta de divorcio. Mis hermanos, la relación matrimonial no es como el contrato de cable. Cuando tú tienes un cable, cable TV en tu casa, tú puedes buscar otra compañía, a tratar, a ver si los canales que tienes son mejores que los que tú tienes en el otro plan. Y si no te conviene, puedes volver a la otra compañía, de nuevo, a la anterior. Pero Dios está diciendo: no hagas eso con el matrimonio. El matrimonio es un vínculo sagrado. El matrimonio no puede ser tratado con tanta ligereza. Ahora bien, ¿a qué se refiere el texto de Deuteronomio 24 al hablar de algo reprochable o de algo indecente, como dice la Reina Valera del 60? Bueno, en el tiempo del Señor, y esa fue la razón de la pregunta, en el tiempo del Señor las opiniones estaban divididas con respecto a esto. Por un lado estaba la escuela de un rabino llamado Shammai, que decía que la única causa legítima para el divorcio era el adulterio. Obviamente esa interpretación de Deuteronomio 24 tiene un gran problema. ¿Qué se hacía con las adúlteras y con los adúlteros en el Antiguo Testamento? Le aplicaban la pena capital, así que evidentemente era permitido el matrimonio por causa de adulterio, porque al adúltero lo mataban y la persona quedaba viuda, así que no había problemas, no había que regular sobre ese tema. Así que no puede ser de eso que está hablando Deuteronomio 24. Por otro lado estaba la escuela de otro rabino llamado Hillel, que decía que el texto de Deuteronomio 24 se refiere a cualquier cosa, literalmente cualquier cosa que hiciera que la mujer luciera desagradable o vergonzosa a los ojos del marido.
Y por supuesto, además está decir que esa era la posición más popular entre los fariseos en el día del Señor. Noten una vez más la pregunta: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier causa? ¿Tiene razón el rabino Hillel? Es lo que ellos le están preguntando. Mis hermanos, según el rabino Hillel, si la mujer quemaba el pan, eso era algo reprochable y por lo tanto una causa legítima para divorciarse. Si quemaba el pan. Si el hombre conocía a otra mujer que a sus ojos era más hermosa que la suya, su esposa había llegado a ser algo vergonzoso para él y podía divorciarse. De hecho, Flavio Josefo, que era un conocido historiador del siglo I, llegó a incluir el mal aliento como una de esas cosas reprochables. Imagínense esa pobre mujer haciendo gárgara el día entero. Era increíble. Y aunque nosotros no tenemos el tiempo para considerar en detalle Deuteronomio 24, muchos estudiosos del Antiguo Testamento, y yo concuerdo con esto, piensan que esa cosa indecente, esa cosa reprochable puede referirse a una conducta indecorosa de parte de la mujer que no llegaba a ser adulterio. O sea, probablemente se refiere a un hombre que ve a su esposa comportarse de una manera que para él era vergonzoso, pero no llegaba a ser un adulterio que justificara que ella fuera condenada a la pena capital. Ahora, es un texto difícil. El punto es que los fariseos no estaban interesados en conocer su interpretación. Ellos querían hacer quedar mal a Jesús delante de la gente. Tal vez sospechaban que el Señor iba a estar de acuerdo con la posición más estricta y que eso iba a restarle popularidad. O tal vez esperaban ponerlo en una situación bien difícil con Herodes Antipas. Recuerden que Marcos dice, ellos lo pusieron a prueba. Esto fue una emboscada, mis amados hermanos. Ellos pusieron a Jesús en riesgo. ¿Cómo resuelve Jesús este dilema? Llevándolos a considerar el diseño original de Dios para el matrimonio. Ya vimos la pregunta de los fariseos, veamos ahora en segundo lugar la respuesta de Jesús. Versículo 3. Me encanta esta respuesta. Y respondiendo él les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Es una pregunta interesante. El Señor apeló a la Biblia, no a la opinión de un rabino, no a ninguna escuela rabínica. Ellos estaban diciendo, ¿qué te parece lo que dice Hillel o lo que dice Shammai? Y Jesús le dice, ¿qué le parece a ustedes si vamos a la Biblia? ¿Qué dice Moisés? Jesús descansaba plenamente en la autoridad de las Escrituras, no en la opinión de los hombres. Mis hermanos, lo que la Biblia dice es lo que Dios dice. Lo que la Biblia dice es lo que Dios dice, porque este libro que fue escrito por hombres inspirados por el Espíritu Santo. No importa cuál sea el tema que estemos tratando, lo que Dios dice en su palabra es lo que le pone punto final a cualquier cosa. No lo que a nosotros nos parece más lógico en una situación particular. Y yo digo esto porque muchas veces cuando estamos hablando acerca de este tema del divorcio y del nuevo matrimonio, nosotros cometemos el error de argumentar a favor de una postura partiendo de un caso particular que apela a nuestra sensibilidad. Casos que no nos ayudan a ser objetivos porque apelan a nuestras emociones. ¿Cuántas veces hemos oído este ejemplo? ¿Qué debe hacer una mujer que está casada con un hombre que casi ni habla? Y cuando abre la boca, o es para pelear, o es para demandar algo, o es para criticar. ¿Debe continuar casada con ese patán? Miren, mis hermanos, yo no quisiera que esto sonara a falta de empatía con las mujeres que están pasando por esa terrible situación, pero esa no es la primera pregunta que nosotros debemos hacer. La primera pregunta es, ¿qué dice Dios en su palabra acerca del matrimonio? Otra vez,
el Señor Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Él es la compasión encarnada. Si hay alguien, mis amadas hermanas, que entienden cuando ustedes son maltratadas verbalmente o emocionalmente por sus maridos, si hay alguien que las entiende, es el Señor. Sin embargo, Él basó su argumentación en las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia? Aunque este es un tema que nos impacta emocionalmente, hermanos, no podemos tomar decisiones sobre la base de nuestras emociones. Debemos tomar decisiones sobre la base de lo que Dios ha revelado en su palabra. ¿Qué os mandó Moisés? Versículo 4. Ellos dijeron: ¿Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla? Y Jesús le dijo: sí, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y hembra. Deténganse allí un momento. Los fariseos tenían una visión tan distorsionada del matrimonio que lo único que parecía importarles eran las disposiciones legales. Mientras el marido cumpliera con poner en la mano de su mujer desechada una carta de repudio tal como estaba estipulado en la ley, todo estaba bien. Pero Jesús quiere hacerles ver que lo que está en juego aquí es mucho más importante que un documento legal. Vuelvan al Génesis, les dice el Señor, para ver cuál fue el diseño original de Dios con respecto al matrimonio. ¿Cómo debía ser el matrimonio antes de la entrada del pecado, antes de que el pecado del hombre dañara las cosas? Porque ese diseño original, y subrayen esto en negrita, ese diseño original sigue siendo la norma para nosotros hoy. Sí, vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo dañado por el pecado, donde muchos matrimonios no son lo que deben ser, pero aún así el matrimonio debe funcionar conforme a su diseño original. Desde el principio de la creación, dice Jesús, Dios nos hizo varón y hembra. ¿Para qué? ¿Para qué nos hizo varón y hembra? Para que nos complementemos el uno al otro. Versículo 7. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. A pesar de lo estrecha que puede ser la relación entre padres e hijos, Cristo está diciendo aquí: la relación matrimonial está supuesta a ser mucho más cercana, está supuesta a ser mucho más íntima, porque a través del pacto matrimonial los dos vienen a ser uno. Una sola carne. Eso no sucede con ninguna otra relación terrenal, ni siquiera la relación entre padres e hijos. El hombre y la mujer quedan adheridos el uno al otro, de tal manera que ya no es tu vida, mi vida, es nuestra vida. Los planes de ambos, los anhelos, los problemas, las circunstancias se funden en uno solo. Y de esa manera el matrimonio viene a ser una figura, una parábola viviente, una representación de la relación que Cristo tiene con su iglesia. Eso es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 5. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dice, cuando tú te casas con tu mujer, tú eres un cuerpo con ella. Y Pablo dice, grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Este mega misterio es con respecto a Cristo y la iglesia. Mis hermanos, es por eso que este asunto del matrimonio es tan importante. No solo porque el matrimonio es la relación más fundamental de la sociedad humana, sino porque está llamado a ser una parábola viviente del evangelio. Desde el principio de la creación, Dios diseñó el matrimonio
para que representara otra cosa mucho más sublime que la relación romántica entre un hombre y una mujer. Él nos creó varón y hembra, con nuestras similitudes y con nuestras diferencias. ¿Para qué? Para que fuéramos capaces de unirnos y complementarnos el uno con el otro. Ese es el diseño original de Dios. Esa es la norma que seguirá vigente hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Un hombre y una mujer que abandonan padre y madre para unirse y llegar a ser una sola carne. No dos hombres, no dos mujeres, no un trío, ni cualquier otra combinación que los seres humanos en su locura y en su rebeldía contra Dios decidan hacer. Un hombre y una mujer. Y precisamente sobre la base de ese diseño, escuchen ahora la conclusión del Señor, versículo 9. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Por lo tanto, cuando un hombre y una mujer vienen a ser uno a través del vínculo sagrado del matrimonio, Dios pone su sello sobre esa unión. Y por lo tanto, ningún hombre tiene derecho a quebrar ese sello. Mis hermanos, ese es el estándar de Dios y ese tiene que ser el estándar de la iglesia. Ese es el estándar de Dios. No es la perspectiva de nuestra cultura la que debe determinar nuestra perspectiva del matrimonio. Es la perspectiva de Dios revelada en su palabra. Es como si Dios tomara a un hombre y a una mujer y los pegara el uno al otro con un pegamento celestial. Y no conforme con eso, pone un sello en el punto de unión, para que nadie se atreva a romper ese sello. En Malaquías capítulo 2, Dios es bien claro en el versículo 15. Dice: Dios aborrece el divorcio. Dios odia el divorcio. A Dios le repugna el divorcio. Eso es lo que dice la Biblia. Y de hecho, el texto de Malaquías es bien fuerte porque dice: y al que mancha de violencia sus vestidos. Y parece que la idea es como si tú le enterraras un puñal a la otra persona y su sangre te salpicara. Dios odia el divorcio. Alguien decía que hay al menos 3 cosas que nosotros podemos decir con toda seguridad acerca del divorcio, a la luz de la enseñanza bíblica. 3 cosas con la que todo creyente debe estar de acuerdo. Hay controversias en el pueblo de Dios con respecto a este tema, pero yo voy a decir 3 cosas que si tú eres cristiano y tú crees en la Biblia, tú vas a estar de acuerdo conmigo. La primera es que todo divorcio es contrario al diseño original de Dios. Todo divorcio es contrario al diseño original de Dios. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. En el principio, Dios los creó varón y hembra para que se unieran el uno al otro en un vínculo indisoluble. Eso no puede estar sujeto a debate entre personas que creen que la Biblia es la palabra de Dios. Lo segundo es que cada divorcio envuelve el pecado de uno de los cónyuges, siempre, o de los dos. Eso tampoco puede ser debatido. Siempre que ocurre un divorcio hay pecado de por medio. Sea el pecado de uno, sea el pecado de los dos, pero alguien tiene que haber quebrantado la ley de Dios para haber llegado a ese punto de ruptura. Lo tercero es que cada pareja que se divorcia está separando lo que Dios unió. Cada pareja que se divorcia está separando lo que Dios unió. Eso tampoco es debatible.
Es por eso, mis hermanos, que resulta imposible tener un divorcio indoloro. Una vez alguien vino a mi oficina, una persona que no es miembro de esta iglesia, pero me dijo: pastor, yo necesito ayuda, me estoy divorciando de mi marido y yo quiero que usted se intervenga, nos ayude para que esto no sea traumático. Yo le dije: mira, yo te quiero mucho, pero yo no puedo hacer eso. Es imposible tener un divorcio que no sea traumático. Ni el mejor consejero del mundo, y yo no lo soy, pero ni el mejor consejero del mundo puede ayudarlos para tener un divorcio indoloro. Cuando nosotros pegamos dos pedazos de madera con un pegamento bien potente, no se pueden volver a separar sin que se rompan en algún lado. Eso es imposible. Todo divorcio es traumático, porque estamos rompiendo lo que Dios unió a través de un pacto. Pero hermanos, lamentablemente nuestra sociedad occidental ha sufrido cambios muy profundos en las últimas décadas, y eso atenta directamente contra esa perspectiva bíblica del matrimonio. Hasta hace relativamente poco tiempo la gente solía pensar en el matrimonio como una unión contractual permanente, diseñada con el fin de proveer amor mutuo, procreación y protección, y que esa unión contractual imponía sobre los cónyuges obligaciones con respecto a Dios y con respecto a la sociedad. Ese era el concepto que la gente tenía antes del matrimonio. Pero desde hace unas décadas el matrimonio ha comenzado a ser percibido como un contrato sexual temporal, diseñado para la gratificación de las partes individuales. En otras palabras, lo que antes era una institución pública para el bien común, ahora es un arreglo privado para la satisfacción del individuo. Mientras esa relación me reporte beneficios, permanezco junto contigo. Cuando comience a ser un estorbo, lo damos por terminado y me busco otra relación. Pero eso es totalmente contrario al diseño de Dios para el matrimonio. Mis hermanos, de acuerdo a la perspectiva de Dios revelada en su palabra, yo tengo que amar a mi cónyuge. Yo tengo que hacerlo, porque yo me comprometí a hacerlo en el pacto matrimonial. Yo no tengo otra opción. Yo no tengo otra opción. Tú no tienes otra opción. Decía el puritano Henry Smith: un hombre debe elegir primero a quién amar y luego amar su elección. ¿Oíste eso? Elige primero a quién amar y luego ama tu elección, porque tú no tienes otra elección, no tienes otra opción. De hecho, eso fue lo que hizo Jesús, ¿o no? Jesús eligió al objeto de su amor y ahora lo ama. Y eso es lo que tú prometiste hacer el día de tu boda. Eso fue lo que tú prometiste hacer. Ay, pastor, mire que yo cuando me casé yo no era creyente. Yo no sé si tú eras pagano. Cuando tú te casaste, eso fue lo que tú prometiste en tu voto matrimonial, y Dios le puso un sello a ese voto. Ese fue el voto sagrado que tú hiciste delante de Dios y delante de los hombres. Es de ese modo que nosotros vamos a representar la relación que tiene Cristo con su iglesia, como dice el pasaje de Efesios que leímos hace un momento. Cristo nos amó cuando no había nada bueno en nosotros que nos hiciera dignos de su amor. ¿O no es así? Y ahora Él está trabajando en nosotros, porque hay muchas cosas todavía en nuestro carácter que a Cristo no le agradan. Pero ¿qué está haciendo Cristo? Él está trabajando en nosotros para que algún día nosotros lleguemos a ser la esposa que Él quiere que seamos. Y Él diseñó el matrimonio para hacer visible ante los ojos del mundo esa clase de amor.
Él no nos ama por lo que somos, Él nos ama a pesar de lo que somos. Y es en virtud de ese amor que Él nos está santificando gradualmente para llegar a ser la esposa que Él quiere que nosotros seamos. Eso significa, mis hermanos, que el amor de Cristo por nosotros no depende de lo que nosotros hagamos, no depende de lo que dejemos de hacer. El amor de Cristo por nosotros depende de su elección y de su pacto. De eso depende el amor de Jesús. Él nos escogió por el puro afecto de su voluntad, es decir, por una razón que solo está en Él, no en nosotros, y Él decidió unir nuestras vidas con la suya, con un vínculo que no podrá ser quebrantado de ninguna manera. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Romanos 8, nadie. Nadie. Y ahora Él manda a los esposos a que amen a sus esposas como Él ama a la suya. A veces las mujeres dicen, oye, a nosotros nos tocó la parte más dura, la sumisión. De verdad, hermanas, que a ustedes les tocó la parte más difícil. A nosotros nos tocó amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué es más demandante? Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Eso es lo que Pablo está diciendo en Efesios 5. Amen a sus esposas como yo amo a la mía, dice Jesús. En vez de estarse quejando de sus debilidades, en vez de estarse quejando de sus pecados y llenándose de amargura contra vuestras esposas, hagan todo lo que esté a vuestro alcance para ser agente de cambio en sus vidas. Con la ayuda de Dios. Esa es la enseñanza de Efesios 5. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y a través del voto matrimonial, esa mujer es ahora tu carne. Tú no puedes dañarla a ella sin dañarte tú. Yo les dije, hermanos, este pasaje, ¿verdad?, comienza con una pregunta sobre el divorcio. Pero de lo que habla Jesús es del matrimonio. Ahora, ¿qué del divorcio? ¿Quiere decir entonces que no existe ninguna razón legítima para que una pareja se divorcie? Eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. Ya vimos la pregunta de los fariseos, luego la respuesta de Jesús. Veamos ahora en tercer lugar la pregunta de los discípulos. Versículo 10. Y ya en la casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre esto. Yo me imagino a los apóstoles diciendo, pero ven acá, a final de cuentas, Él no respondió a la pregunta. Ellos se quedaron dándole mente al asunto. Por lo menos no lo respondió directamente. Y yo supongo que Jesús no quiso responder, por lo menos por dos razones. Por un lado, porque no era una pregunta sincera, eso ya lo vimos hace un momento, esto fue una emboscada. Esto no era una pregunta sincera, ellos no tenían ningún interés de entender mejor las escrituras, ellos querían desacreditar a Jesús. Y el Señor decidió no responderles. Pero yo pensaba, estudiando ese texto esta semana, ¿y no será también que Cristo no quiso responder directamente porque Él quería dejar en la multitud una visión elevada del matrimonio? Recuerden que los fariseos no eran los únicos que estaban allí ese día. Si leen el versículo 1 otra vez, allí dice que Cristo estaba rodeado de multitudes. Ahí había mucha gente, muchísima gente. Y es muy probable que el Señor hubiera querido dejar en sus mentes la idea de que lo importante no es si existe alguna razón legítima para divorciarse. Lo importante es recordar que hay muchas razones para seguir casado. Pero los discípulos estaban inquietos. De hecho,
en el pasaje paralelo de Mateo dijeron, ay mi madre, pero si eso es así no conviene casarse. Ellos estaban tan acostumbrados ya a esa cosmovisión de que se podían zafar de la mujer por cualquier cosa, que ellos llegaron a pensar, entonces no conviene casarse. Así que ellos vuelven a preguntarle al Señor en privado, y eso nos lleva a nuestro último encabezado, la respuesta de Jesús a los apóstoles. Versículo 11. Y Él les dijo, esto es en privado ahora a los discípulos, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Ustedes ven, hermanos, por qué yo les decía que esto fue una trampa que los fariseos le pusieron a Jesús, no solamente por lo de Herodes Antipas. ¿Ustedes imaginan que Jesús viniera a un programa de televisión con un alto rating de audiencia y que le hicieran esa pregunta frente a las cámaras y Cristo dijera en nuestra sociedad, cualquiera que se divorcia de su mujer por cualquier causa, porque esa fue la pregunta, y se casa con otra persona, ha adulterado? Esta sociedad está llena de adúlteros. No hubiera sido muy popular. Seguro que no hubiera sido muy popular. Ahora, hermanos, es importante recordar cuál fue la pregunta que Jesús está respondiendo aquí en el Evangelio de Mateo. ¿Es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier causa? La respuesta del Señor a los discípulos es: por supuesto que no. Por supuesto que no. No importa lo que las leyes humanas digan al respecto. Lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar. Ese matrimonio se registró en la oficialía celestial y Dios no lo ha tachado. De manera que si un hombre se divorcia de su mujer por cualquier causa y se casa con otra, está cometiendo adulterio. Y lo mismo ocurre en el caso de una mujer que se divorcia de su marido y se casa con otro hombre. Están cometiendo adulterio porque a los ojos de Dios continuaban casados. Mis hermanos, no hay que ser un experto en teología para entender lo que el Señor está diciendo aquí. Nadie tiene derecho a separar lo que Dios unió, a no ser que el divorcio se lleve a cabo por una causa legítima. Y eso es lo que vemos en la respuesta más completa que aparece en el pasaje paralelo en el Evangelio de Mateo. Mateo 19:9. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se casa con otra, comete adulterio. La versión Reina Valera lo dice de esta manera: yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, la palabra allí es porneia e incluye una amplia gama de pecados sexuales, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Es la misma enseñanza que encontramos en el Sermón del Monte, Mateo 5:31. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Es sobre la base de esos dos pasajes que la mayoría de los protestantes a través de los siglos han sostenido, y nuestra iglesia sostiene esa postura, que el pecado de fornicación es la única causa legítima por la que Dios permite que la parte inocente inicie un proceso de divorcio. Ahora, noten, mis hermanos, lo que yo estoy diciendo y lo que no estoy diciendo.
Yo no estoy diciendo que la parte inocente tiene que divorciarse. No, yo no he dicho eso. En el Evangelio hay lugar para el perdón y hay lugar para la restauración. Y siempre que sea posible, oigan lo que estoy diciendo, hermano, porque a veces no es posible. Siempre que sea posible, es mejor tratar de recomponer un matrimonio que está dañado que disolverlo. Siempre que sea posible. Pero Dios sabe que a veces no es posible y por eso Dios permite a la parte inocente tomar la decisión de dar por terminada la relación, siempre y cuando sea por causa de infidelidad. Así como en el Antiguo Testamento el adulterio rompía el vínculo matrimonial porque el adúltero era apedreado, lo que Jesús está diciendo es que en el Nuevo Testamento se da permiso al cónyuge inocente a que se divorcie por esa causa. Eso es básicamente lo que el Señor nos enseña en estos dos textos del Evangelio de Mateo. Alguien dirá, pastor, ¿y qué de 1 Corintios 7? Yo no tengo tiempo para entrar en 1 Corintios 7, pero Pablo está tratando allí dos casos muy diferentes. En primer lugar, está tratando el caso de dos creyentes que porque la relación matrimonial está tan deteriorada, deciden separarse. Y Pablo dice, si a pesar de lo que ya el Señor dijo acerca del matrimonio, ustedes deciden separarse, no se pueden volver a casar. No se pueden, no tienen permiso de Dios para volverse a casar. Por supuesto, ahí Pablo no está tratando con el problema del adulterio. Si hubiera adulterio, habría que tratar ese caso independientemente. Pablo está diciendo dos personas que de repente, profesando ser creyentes, deciden separarse. No se pueden volver a casar. El otro caso que Pablo trata es un caso en el que hay un creyente casado con una incrédula o una creyente casado con un incrédulo. Mientras el incrédulo consienta en vivir con la creyente, no hay problema. Pero ¿qué pasa si el incrédulo decide él poner el divorcio? Entonces Pablo dice, no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, y muchos exégetas entienden que lo que Pablo está diciendo allí es, no está el hermano o la hermana sujeta al voto matrimonial en ese caso, porque el incrédulo decidió romperlo, pero ella no, o él, creyente. Pero eso es otro caso. Mis hermanos, yo quisiera concluir trayendo tres palabras de aplicación en esta mañana a tres grupos distintos que se encuentran en esta iglesia. En primer lugar, quisiera dirigirme a los casados. A los casados. Queridos hermanos, amigos que están aquí en esta mañana, el matrimonio no es un juego. El matrimonio no es un juego. Y el divorcio no es el único mal que afecta el matrimonio. El matrimonio es un pacto de compañía, como vemos en Proverbios capítulo 2, versículo 14, Malaquías capítulo 2, Proverbios 2, 16, Malaquías 2, 14. Es un pacto, una promesa sobre la que yo juro. De manera que cuando un hombre o una mujer es indiferente hacia su cónyuge o está violando el papel que Dios le asignó en ese matrimonio donde debían complementarse el uno al otro, están violando el pacto que hicieron en la presencia de Dios. Y mis amados hermanos casados, amigos casados, nadie puede violar ese pacto sin sufrir las consecuencias. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Sabes por qué? Porque tu mujer es tu cuerpo. Tu mujer es tu otra mitad. Tú no puedes dejar de amar a tu esposa sin ser afectado tú. Mis hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles.
por encima de todas las cosas, protejan sus matrimonios. Denle tiempo a sus matrimonios. Un buen matrimonio no se cultiva por ósmosis. Un buen matrimonio no se cultiva por generación espontánea. Un buen matrimonio hay que cultivarlo. Cuiden sus matrimonios. Protejan sus matrimonios. Recuérdense una y otra vez que el gran propósito del matrimonio no es que seamos felices en esa relación. Sí, me oíste bien. Me oíste bien. El gran propósito del matrimonio no es que seamos felices, aunque como consecuencia de cumplir el propósito por el cual Dios diseñó el matrimonio, se derive la felicidad. Como una consecuencia. Pero Dios no diseñó el matrimonio para que seamos felices. Dios no diseñó el matrimonio para que la otra persona supla lo que yo entiendo que son mis necesidades. Y son muchas las necesidades que son cubiertas en el matrimonio. Pero mi amado hermano, mi amada hermana, recuerda, el gran propósito del matrimonio es que representemos ante el mundo el tipo de amor, de relación que Cristo tiene con su iglesia. Tú no te casaste con un ángel, te casaste con un pecador, te casaste con una pecadora y Dios te llamó a ti a ser un agente de cambio en su vida. Cuida tu matrimonio. Dios quiere usar tu matrimonio para santificarte. Cuida tu matrimonio. En segundo lugar, yo quisiera dirigir unas palabras de aplicación a los solteros. Procuren casarse. Procuren casarse. Pablo dice eso en 1 Corintios 7. Pero no lo hagan a la ligera. No lo hagan a la ligera. No se lleven simplemente de lo que ven vuestros ojos. Proverbios capítulo 11, versículo 22 es muy claro. El Espíritu Santo inspiró al autor de Proverbios para escribir estas palabras. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa apartada de razón. Si te casas por el zarcillo, créeme, los años van a pasar. El zarcillo se marchitará y te quedarás con el cerdo. Procura casarte, pero no lo hagas a la ligera. No lo hagas por razones equivocadas. Yo no sé cuántas veces se ha dicho esta frase: yo me divorcié porque yo no encontré en el matrimonio lo que yo estaba buscando. ¿Y qué era lo que tú estabas buscando? ¿Qué era lo que tú estabas buscando? Porque tal vez el problema no es que la institución esté dañada. El problema tal vez no está en tu mujer o en tu esposo. El problema tal vez es que te casaste con expectativas equivocadas. Y Dios es tan bueno que Él nos ha dado el sentido del gusto y nos provee esposas que nos gusten y viceversa. Pero esa no debe ser la razón principal por la que tú escoges a una persona. Pidan consejo, jóvenes. Pidan consejo. Escuchen a sus padres. Escuchen a los que están dispuestos a decirles lo que a ustedes no les gustaría oír. Es con esa gente que deben buscar consejo antes de casarse. Porque el matrimonio no es solo para toda la vida. El matrimonio determinará en muchos sentidos tu felicidad o tu desgracia en este mundo. Pero también, y esta es mi mayor carga en esta mañana, yo quisiera dirigir unas palabras a los divorciados.
Yo sé que lo que se ha dicho hoy acerca del matrimonio y acerca del divorcio tiene que haber sido duro de escuchar para algunos de ustedes. Y de verdad, eso mi esposa lo sabe porque se lo decía en estos días, eso ha cargado mucho mi corazón. Mucho. Y he pensado en algunos de ustedes por nombre. Si tú eres creyente, recuerda que tu identidad primaria no es divorciado o divorciada. Esa no es tu identidad. Tu identidad es cristiano o cristiana. Cristiano o cristiana. La sangre de Cristo te perdonó de todo pecado. Y Dios te adoptó como su hijo, con todos los derechos, con todas las prerrogativas de un hijo, independientemente de cuál sea tu estado civil. Mis hermanos, la Biblia no dice que un divorcio injustificado sea un pecado imperdonable. La Biblia no dice que tú eres ciudadano de segunda categoría en el reino de Dios por ser divorciado o por ser divorciada. Si te has arrepentido de tus pecados, Dios te ha perdonado plenamente. Dios te ha perdonado plenamente. Y sí, nosotros sabemos que el divorcio tiene consecuencias que perduran, pero aún así debes saber que Dios ha prometido ser el sostén de sus hijos. Mi hermana divorciada, ahora Dios no solamente es tu padre, Dios es tu marido. Dios es tu marido. Aún de aquellos que han venido a Dios, a Cristo, habiendo pasado por esa terrible experiencia, Dios es su sostén. Recuerda, mi hermana, mi hermano, cuál es tu identidad. Tú estás en Cristo. Y estamos completos en Cristo. Estamos completos en Cristo. Y si tú estás aquí en esta mañana, el tiempo se me ha ido y aún no te has arrepentido de tus pecados, tú debes saber que en Cristo hay perdón para todo aquel que cree. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahora no estoy hablando únicamente a divorciados, porque el matrimonio no es lo único que el hombre ha dañado por su pecado. Cristo vino a redimir al hombre de todas las consecuencias que han venido sobre nosotros por causa de nuestra condición caída, independientemente de nuestro estado civil. Divorciarse injustificadamente no es el único